Ese es el reparto, y por eso cuando el presidente Boric dice lo importante de esta reforma es que vamos a lograr que el que tiene más pague más, es simplemente falso. Por eso es que todas las cosas y objetivos que sí tenemos en común tienen que lograrse de impuestos progresivos. Te quito un segundo para que le des clic a la campana y veas más de mi contenido. Nos metemos de lleno a otros temas relevantes de la contingencia. Panel de senadores a esta hora para hablar, por ejemplo, de la reforma previsional en horas clave. Nos acompaña la senadora Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo está, senadora? Bien, Álvaro. Gracias por estar con nosotros. Rojo Edwards también. Feliz año, feliz año. Feliz año para ustedes también. Y a todos los televidentes, Álvaro. Gracias por la invitación. Y el pálpito, ¿sale en enero o no sale en enero? ¿Cómo está el termómetro ahí en el Congreso? Tiene que salir en enero. ¿Va? Tiene que salir en enero porque hay un compromiso que hicimos por ahí por noviembre, octubre, noviembre, donde se hizo un protocolo, ¿no? Donde estábamos todos, firmamos y dimos nuestra palabra, los que somos parte de la Comisión de Trabajo, estaba el ministro de Hacienda como la ministra Jara, y yo creo que es una obligación moral, ética, de sacar esto, ¿no? Pensando en los jubilados y jubiladas en este mes y poder despacharlo a la sala ya, o a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Así que tenemos que hacerlo. ¿No es cierto? Edward. Sí, no, o sea, hay un acuerdo de que salga efectivamente ahora en enero. Ahora, que salga la votación, ¿eh? Porque lo importante, a juicio de muchos de nosotros, es que sea un buen acuerdo y que suba las pensiones de los pensionados de hoy día, pero también los de mañana, y se haga de manera justa sin quitarle a la clase media. Entonces, efectivamente hay un acuerdo de votarlo, pero puede que, no sé, ojalá que se llegue a acuerdo, obviamente, yo me gustaría que se llegara a acuerdo, pero la idea es que el acuerdo sea bueno para Chile y no un mal acuerdo, como han habido muchos en Chile, malos acuerdos que nos tienen estancados hasta el día de hoy. Hay harto ruido, fuego amigo, le dicen, senadora. Sí. Usted escuchó a un grupo de parlamentarios del PC, junto a Jadwe, hubo un llamado al orden de Lautaro Carmona, el presidente del partido, sobre eso, para apoyar el proyecto que lleva nada menos que la ministra Jara, que es de su misma colectividad. Pero también en el PS hay harto ruido. Escuché a varios diputados decir, si no se toca la AFP, mejor retiremos esto no es una reforma, o es una reforma muy menor, mejor no avanzar. ¿Cómo se vive al interior del oficialismo ese clima donde cada día uno escucha más voces en ese sentido? Es decir, puede ser un cambio tan tímido que ni siquiera califique para hacer reforma. A ver, primero, yo creo que esto es normal, ¿no? Es normal porque todavía el acuerdo no cuaja, todavía el acuerdo no está en las cifras, todavía no está, ¿no es cierto?, cómo se va desde el punto de vista sistémico, no una sola cosa, sino todo lo que estamos revisando. Y lo segundo es que, claro, tiene que tener un acuerdo que tenga sentido, ¿no? Y el sentido de esto, y siempre me pregunta cuál es mi línea roja, ¿no? Y la línea roja es que suban las pensiones hoy día, ¿no es cierto?, para tanto a los de retiro programado como a los de renta vitalicia, y que sea sostenible en el tiempo, que es algo que también, ¿no es cierto?, nos preocupa y es vital. Pero yo creo que, mira, calma y tiza, ¿no? ¿Se decía antes? Sí, calma y tiza. Calma y tiza, porque yo creo que el acuerdo tiene que, y yo concuerdo ahí con Rojo, ¿no? Tiene que ser un acuerdo que sea consistente para el aumento de las pensiones. Pero sabes, Álvaro, que si no hay acuerdo, igual hay que votar. Porque lo que no puede ocurrir, como ha ocurrido con otras reformas previsionales, es que queden en el cajón, ¿no? En el cajón de la Comisión de Trabajo. Y eso es lo que no puede ocurrir. O sea, hoy día tenemos que sincerarnos, decir lo que cada uno piensa, esperemos llegar a un acuerdo, y un acuerdo que sea lógico para aquellos pensionados de hoy como del futuro. Senador, desde el mundo republicano, donde usted ya no está, pero que conoce bien, sí. Usted ha visto las declaraciones, que ha sido básicamente decirle a Chile Vamos, ojo, que si pasa esto va a ser culpa de ustedes, ojo, que llegar a este acuerdo le están favoreciendo al gobierno. Usted ya no está en ese mundo, pero ¿cómo lo mira en términos de lo que está pasando con esos mínimos comunes que en algún minuto parecían estar y que hoy día parecen más diluidos? Bueno, primero decirte que lo que ha pasado con el PS, el PPD y el Partido Comunista respecto a la ministra Jara es muy grave, porque lo que hace es quitarle la posibilidad de negociar con fuerza. A mi juicio, literalmente la sepultaron, pero veremos qué pasa en el futuro. ¿Qué es lo que está pasando, Álvaro, respecto a esto? Es que nuestra postura, y lo digo desde el Partido Social Cristiano, pero también de muchos senadores, es que la reforma y el acuerdo tiene que ser, primero, con una preocupación preferencial por los que más lo necesitan, pero también tiene que ser de manera justa. ¿Y qué significa que sea justo? Primero, que no le quitemos más de lo que corresponde a la clase media.
Segundo, que a igual ahorro, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres a la igual edad, tengamos las mismas pensiones, pero también que esto se haga con financiamiento que sea progresivo, o sea, que los que tienen más paguen más. Lo que propone la izquierda y lo que propone el gobierno es el reparto. ¿Qué significa el reparto? Que un porcentaje de su sueldo vaya a financiar pensiones, pero eso tiene un límite imponible. 3 millones de pesos hoy día y se quiere subir a 4 millones y algo. O sea, los que ganan hasta 3 millones de pesos pagarían el 3% de su sueldo para esta solidaridad. Pero los que ganamos 7 millones de pesos pagaríamos el 1,5% de nuestro sueldo. Y los que ganan en el Estado 17 o 20 millones de pesos mensuales, porque hay muchos de esos que ganan eso, pagarían un 0,7 o 0,8. O sea, es una regresividad y una injusticia total. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo al gobierno es, hagamos un acuerdo, pero un acuerdo que no sea en contra de la clase media y que se financie con medidas de platas progresivas, que son los impuestos generales. Y ahí está el problema de Chile Vamos, porque está cediendo en materias que son muy importantes para nosotros, el valor del trabajo. Te quiero recordar, Álvaro, que todos, Chile Vamos, republicanos, socialcristianos, en el rechazo, incluso utilizamos la franja política del rechazo para decir que nosotros íbamos a cuidar la propiedad de los ahorros de la clase media y de los trabajadores. Y hoy día están cediendo una parte del reparto. Por eso es que obviamente hay tanta complicación interna de este día de punto de la oposición. Pero por ejemplo el 0,5%, que es la cifra que se ha dado. Eso no es lo que se está hablando. El 0,5% se está hablando sobre una base de 2,5% adicional, que es lo que está por lo menos modelado en la comunicación que hicieron los expertos. Por lo tanto, se sigue hablando de un 3% finalmente que se le quitaría, en este caso, de ahorro a la clase media. Y que para usted es inaceptable. Senadora, ¿cuánto se puede...? Pero yo creo que el análisis está incorrecto. A ver. ¿No? Puede ser. Pero los hechos están bien. El análisis está correcto. El tope imponible está bien. Lo que ocurre que hoy día, ¿no es cierto?, con todo, lo que logramos con la pensión garantizada universal precisamente es tener mejor tasa de reemplazo en aquellos que tienen menores cotizaciones, ¿no? Y que tenían jubilaciones muy bajas. Incluso se llegó a superar el 100%, 120, 170. No quiero decir que con eso que las jubilaciones sean buenas. Ojo, lo que sí estoy diciendo es que las tasas de reemplazo son mucho mayores y así lo ha reconocido, ¿no es cierto?, hasta la OCDE en relación a lo que estamos viendo. Sin embargo, los más desprotegidos es la clase media. Los más desprotegidos con esta reforma es la clase media. ¿Y por qué? Porque la pensión garantizada universal, ¿no es cierto? Si tú la colocas en una jubilación de clase media, estoy pensando en una profesora, ¿no? En un profesor. Siempre pienso en los profesores, ¿no? Entonces, frente a esa situación, uno dice, la pensión garantizada universal sirve, pero el delta que se produce es mucho menor. Entonces, ¿cómo tú hoy día estimulas a que ese profesor y esa profesora, que es clase media absoluta en este país, por ejemplo, logres, ¿no es cierto?, con dos estímulos que son muy importantes y que son parte de este fondo? Primero, el equiparar entre hombres y mujeres, porque es brutal la diferencia. En términos reales tenemos una diferencia entre usted y yo, al minuto de jubilar, que no vamos a recibir PGU, que eso es muy bueno, porque también hay que diferenciarlo, los que tenemos los más altos sueldos, es 42,7%. 42,7%. Entonces, lo que estamos diciendo es que esa diferencia, cuando todo se equipara tenemos un 11, y esa queremos regular. Pero la segunda cosa, que para mí es muy importante, es la garantía. Porque la garantía te dice 0,1 UF por año de cotización con un tope de 30. Entonces, ¿qué está estimulando? Está estimulando el pilar contributivo. Todo lo que hemos hecho durante todos estos años, desde la presidenta Bachelet del 2008 en adelante, ha sido solo el pilar no contributivo. Pensión básica, hoy día PGU, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estimular el ahorro. Y para estimular el ahorro tenemos que tener este 0,1 y eso es, Álvaro, pura clase media. Pura clase media. La diferencia no está necesariamente en eso, que podemos discutirlo. La diferencia está en quién paga eso. Lo paga la clase media con su 3%, que ya vimos que nosotros no pagaríamos 1,5 porque tenemos un sueldo más alto que el tope imponible, o lo pagan los impuestos generales. Esa es la diferencia que está acá. Lo que le quiero preguntar, senador, es que si le hace sentido esto que se ha planteado también dentro de Chile Vamos, que es decir, a ver, veamos las encuestas, está la posibilidad de que el próximo gobierno sea de este sector, con varios candidatos. ¿Usted también puede pasar candidato, no? Sí, soy precandidato presidencial. Sí, ya es un hecho. Es un hecho, ya. Es una posibilidad que se llegue al gobierno. Mejor dejarlo resuelto ahora y no cuando lleguen a la moneda. ¿Eso no le hace sentido? No me hace, o sea, claro, es una consideración política evidente, pero mire,
A Chile Vamos le hizo sentido la reforma tributaria de Bachelet del año 2014 que estancó y llevó a Chile a la mediocridad. A Chile, aparte, a un partido de derecha le hizo sentido en la reforma al sistema binominal que nos llevó a la fragmentación política y el desastre que tenemos en particular en la Cámara de Diputados. También a muchas personas de nuestro sector le hizo sentido la reforma laboral que propuso la presidenta Bachelet. Chile dejó de ser el faro de desarrollo y progreso que éramos hasta 12 a 13 años atrás. Chile se desplomó la inversión, está estancado, los salarios reales están estancados, las listas de espera de salud se subieron, tenemos una crisis de inseguridad. Entonces, los malos acuerdos a mí no me gustan los buenos acuerdos. Y no es que tengamos un desacuerdo en, por ejemplo, en emparejar las pensiones entre hombres y mujeres a igualdad de edad, igualdad, ¿no es cierto?, de ahorro. Ahí no está la diferencia. O que haya un incentivo al ahorro. Ahí no están las diferencias. La diferencia es de dónde se financia, quién paga. Y yo personalmente, que valoro el trabajo y valoro la propiedad de los otros trabajadores, no puedo ceder en algo que por lo cual me la he jugado durante toda mi vida y es parte de la defensa de la libertad, en la cual yo estoy como senador. 6% de la cotización individual. Yo quiero decir alguna cosa. Primero, esta no es propiedad de los trabajadores. Recordar que esto es el aporte que hacía muchos años atrás también hacía el empleador, ¿no? Entonces se coloca hoy día también para poder mejorar la pensión. Pero lo otro es que tú hablas de las listas de espera. Podemos hablar de las listas de espera. Mira, aquí tuvimos, ¿no es cierto?, a la subsecretaria de Previsión del Delito. O sea, hoy día lo que tenemos es una gran cantidad de cosas que hacer y tenemos la posibilidad de hacerlo a través, ¿no es cierto?, de mejorar los impuestos generales que además ustedes votaron en contra, en su minuto. Entonces, que podríamos haber resuelto muchas cosas con esto. Mira, bueno o malo, podríamos haberlo mejorado, ¿no? Pero se votó en contra. Y tenemos otra alternativa. Y la alternativa es cómo creamos este fondo, ¿no? Cómo creamos este fondo de seguridad social que, Álvaro, lo tienen todos los países del mundo. Todos. Nosotros estudiamos Canadá, estudiamos Australia, como los mejores países que hoy día tienen capacidad de entregar mejores pensiones. Bueno, ellos lo tienen. Como así tienen fondos generacionales, ¿no es cierto?, como tienen varias otras cosas. Entonces, hoy día decir, mira, sigamos con impuestos generales, como estamos pagando la pensión garantizada universal, cuando tenemos miles de cosas que hacer, y si no tuviéramos alternativa, te creo, pero tenemos alternativas. Sobre algo que dijo el senador, muy corto, al principio, que con lo del PS y el Partido Comunista, dice, se dilapidó, ya no hay, no tiene vuelta. Qué bueno que me acordaste. No tiene vuelta. ¿Usted cree? Qué bueno que me acordaste. Qué bueno que me acordaste, porque si hay algo que no está la ministra, es muerta, está vivita y coleando. ¿Y sabes por qué además? Porque si hay algo que tiene el Partido Comunista es la institucionalidad. Y la institucionalidad dijo, nosotros hoy día estamos apoyando, no dijo la ministra, fíjate, es súper interesante eso, dijo, estamos apoyando las reformas del gobierno. Y yo creo que nosotros los diputados, los senadores, ¿no es cierto?, más bien de gobierno, no somos un regimiento, sino lo que hay que hacer es convencer. Y yo creo que el convencimiento es lo más importante. Entonces la ministra va a ir a conversar con el Frente Amplio, yo también voy a hacer el ejercicio de ir a conversar con ellos, el Partido Socialista tiene su representante, ¿no es cierto?, en la comisión. Por lo tanto, la reforma está bien. ¿Qué quería decir, senador, sobre esto? Que también hay una legítima duda respecto a la capacidad que tiene el gobierno de implementación. No me voy a referir al visa waiver, el escándalo, el ridículo por la ineptitud que estamos viviendo con el visa waiver, ni tampoco la compra de la casa del expresidente Allende, porque era re fácil ver el artículo de la Constitución que no lo permitía. Vamos a ir a eso. Cumplimiento tributario, ya que lo mandó. El gobierno dijo que con repatriación de capitales se iba a recaudar 100 y resulta que se terminó el plazo y se recaudó 6. En el reparto y en esta reforma el gobierno no ha presentado ninguna prueba de que sea mejor. Absolutamente nada. Y generalmente lo que proponen es para darle más control al Estado. Déjeme darle un par de ejemplos. Primero proponen la separación de la industria, que tengo una propuesta para eso, pero separación de la industria, y al principio lo proponían con un monopolio estatal, o sea que el Estado tuviera el control total de esta materia. Quieren eliminar los límites de inversión a quien invierte la plata de los trabajadores y cambiarlo por un portfolio, o sea, la inversión en activos específicos que ellos determinan. Después quieren administrar el 3% de las cotizaciones que entrega en este caso la clase media.
Entonces uno dice, ¿cuál es el objeto de la reforma? ¿Es mejorar las pensiones o es mantener mayor control de los políticos? Como yo creo que hay parte importante de esto, mayor control de los políticos, le exijo al gobierno que me demuestre que hace buenos cálculos y que lo hace bien, por lo menos para despejar el desastre que hemos tenido, no solamente con la visa waiver y la compra de casa de Salvador Allende, sino que el cumplimiento tributario, que es parte importante. Vamos a lo de Allende, porque ha sido también... ¿Cómo se lo explica? Es que me da rabia, porque dice cosas que no son. No, todo lo que dice. Muy breve. Muy breve. Existe un simulador del 2008 que se ha ocupado permanentemente en el Ministerio de Hacienda, un simulador. Por lo tanto, todo lo que hoy día está son a partir, ¿no es cierto?, de esos cálculos que se realizan, que ningún gobierno, incluyendo el de Piñera, ha dicho que está malo, que al contrario, todos se ratifican, e incluso en los consejos técnicos, primero. Segundo, esto no es una cosa política, aquí hay un consejo técnico de inversiones, y ese consejo técnico de inversiones, muchos de los que están ahí son propuestos por el Banco Central que es autónomo, ¿no es cierto?, y que hoy día incluso está liderado, ¿no?, por una mujer que nosotros le tenemos mucho respeto y que es más bien del sector de ustedes. Entonces, el Consejo Técnico, esto es una entidad absolutamente autónoma que permite, ¿no es cierto?, hacer las inversiones como corresponde. Entonces, no están como tengo que avanzar. Finalmente, al final, firma el ministro de Hacienda. Pero vamos a lo de la Casa de Allende. ¿Cómo se explica? Finalmente, se ha dicho el primer autogol del año. Uno se pregunta, ahí, senadora, ¿qué pasa con los asesores? Alguien que diga, oye, pero si una ministra no puede celebrar un contrato con el Estado. ¿Cómo lo interpreta usted? Mira, primero, el que exista un museo, ¿no?, en las dos casas de ambos presidentes que han marcado un hito importante en la historia de Chile, creo que es una buena decisión. Pero creo que no correspondía, y así lo hice saber, ¿no?, el momento que estamos viviendo, las circunstancias que estamos viviendo, pero además el que sea con una ministra de Estado no corresponde. Es inconstitucional. No corresponde, es inconstitucional, entendiendo toda la buena fe que podría haber tenido la ministra, ¿no?, que uno la conoce, nosotros la conocemos y tenemos la mejor impresión de ella. Entonces creo que no corresponde, y creo que los autogoles del Estado, los autogoles de los gobiernos, que son muchos, indistintamente, ¿no?, tiene que ver además con la categoría y la impronta de los asesores, que yo espero que lo mejoren indudablemente, porque este es un error que no corresponde. Ahora, a un año de que termine el gobierno, son errores que uno ha visto antes, allá es como un problema más o menos estructural, ¿o no? O sea, yo creo que cuando te acuerdas de las piñericosas, sí, claro. O sea, las piñericosas, uno al final tiene más los autogoles. Nosotros decíamos en su minuto, dijimos que actúe el gobierno cuando éramos oposición, porque los autogoles son más importantes que los propios goles que pueda meter el contrincante, ¿no? Pero yo espero que en este gobierno, ¿no?, tengamos que ser mucho más cuidadosos frente a lo que está ocurriendo, sobre todo cuando existen recursos del Estado involucrados con las tremendas necesidades que ya tenemos. Absolutamente. Senador, ¿cómo lo ve usted? A ver, yo creo que es francamente un autogol, porque ese artículo todos lo conocemos, y no saber que la casa del expresidente Allende puede tener alguna relación de propiedad, una ministra que todos conocemos y una senadora que todos conocemos, francamente es un error insólito. Pero yo voy a decir algo, voy a ir un poco más allá. A mí sí, yo cuestionaría, hay que discutirlo, pero cuestionaría la adquisición, y voy a decirlo por qué. Primero, porque a la Fundación Salvador Allende el Estado de Chile le da cientos de millones de pesos todos los años. Segundo, porque también estoy bastante cansado de que permanentemente en todos los proyectos de ley la izquierda le da más plata a la gente de izquierda. Fíjese que en el de reforma de pensiones, a los que se les da más plata, a los que están en la Valeg Retic, están las pensiones de los exonerados. ¿Qué es lo que son los exonerados? Personas que fueron despedidas del Estado, del gobierno militar. ¿A quién más en Chile se le paga una pensión vitalicia porque lo echaron? Ya, pero estamos hablando de víctimas de derechos humanos. Sí, está bien, pero ¿hasta cuándo les vamos a pagar? Porque cada proyecto de ley que sale es plata para personas que son ligados a su sector. En cultura, usted va a ver todo el financiamiento de cultura, y la mayoría del presupuesto de cultura son fundaciones de puras personas de izquierda, amigos de las personas que reparten las plata. Entonces, no es que esté en contra, por eso te lo dije, no es que esté a favor o en contra. Lo que me problema es que permanentemente el Estado le está pasando plata y pensiones a miles de personas que tienen distintos sistemas de salud y que son clase A y clase B, porque en Chile la gente que está en la PGU es clase B y la gente que está con vales, RETIC, exonerados son clase A porque tienen pensiones adicionales. Yo creo
que una vez que uno tiene pensiones, las pensiones tienen que ser de todos los chilenos. No estoy de acuerdo con que además tengamos que pagarle per secula seculorum a todo este grupo de gente que vive del Estado. Entonces, puede ser que sea una buena idea o no, pero yo creo que a la Fundación Salvador Allende se le ha pasado suficientes recursos y no estoy de acuerdo con que sigamos drenando las arcas del Estado en esto. Primero decir, no voy a entrar en los exonerados políticos, como también Vales y Retis, estamos hablando de víctimas de derechos humanos. Estamos hablando de víctimas de derechos humanos que marcaron la vida, que muchas personas de esas no pudieron seguir viviendo normalmente. Mi padre fue exonerado político, profesor, nunca más tuvo trabajo. Hasta que volvió la democracia, nunca más tuvo trabajo, solo manejaba taxi y hacía lo que podía, ¿no? Esa es una realidad de otras familias que también hay que mirar. Mi padre ya murió, no va a ser beneficiado con esto por si acaso, ¿no? Entonces, decir que lo importante es que ellos nunca han recibido algo que todos los chilenos reciben, que es la pensión garantizada universal. Teniendo 70, teniendo 75, teniendo 80, no la reciben como cualquier otro. Y la van a recibir. Que la reciban, pero no sobre otras pensiones para que sean clase A y clase B. Déjame completarlo para que tengas toda la información. No, si tengo toda para que tengas toda la información. La van a recibir en el delta. La van a recibir en el delta de lo que hoy día tienen. No completa. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, hay que primero ponerse en el lugar del otro para legislar, que es muy importante, de la vida que se tuvo. Y lo segundo, que hay que estudiar bien que tenemos que entregarle a todos los chilenos, ¿no es cierto?, como corresponde. Imagínate que en un minuto a los que tienen sueldos más altos, que pueden tener jubilaciones mejores, como nosotros dos, también lo íbamos a recibir y no corresponde. Nosotros dijimos no corresponde. Entonces, pero esa decisión hay que mirarla a aquellos que hoy día tienen mayores complicaciones. Pero por eso es que también no podemos estar a favor del reparto si existe toma imponible. La senadora Sepúlveda me dice, los que tienen más no tienen por qué recibir más. Bueno, lo que está haciendo el reparto es que los que tienen más paguen menos, incluso proporcionalmente de su sueldo. Porque una persona que gana menos de 3 millones de pesos va a pagar el 3% de su sueldo y nosotros vamos a pagar el 1,5% de nuestro sueldo. Ese es el reparto. Y por eso cuando el presidente Boric dice, lo importante de esta reforma es que vamos a lograr que el que tiene más pague más, es simplemente falso. Por eso es que todas las cosas y objetivos que sí tenemos en común tienen que lograrse de impuestos progresivos, que son los impuestos generales. Pero votaron en contra de aquel que tuviera más pagara más. De la reforma tributaria. Votaron en contra. No. Votaron en contra de la reforma tributaria de quien pagara más, quien tuviera más, quien ganara más pagara más. Mire, y eso siempre ha sido así. No podemos ir a ese debate, pero quiero decir algo. Fíjese que en Chile la distribución de ingresos antes de impuestos, o sea, la mala distribución que genera el sistema en general, es igual que la distribución de impuestos después de la acción del Estado. Porque el Estado genera nuevos súper ricos que son permanentemente apoyados en que ganen 17, 20 o 30 millones de pesos mensuales por la izquierda. Los súper ricos que vienen antes de la gestión del Estado son los misma cantidad y por lo tanto no se mejora la distribución del ingreso después de que actúa el Estado. Entonces no me vengan con el cuento de que aumentar los impuestos es para mejorar la condición de quienes más lo necesitan, porque eso no hace el Estado en la práctica y se generan sueldos de 20, 30, hasta 40 y 50 millones de pesos mensuales que yo no estoy de acuerdo y que la izquierda defiende. Ya, tengo que cambiar de tema para hablar del diputado Ojeda, diputado desaforado que está con prisión preventiva. Es una de las aristas del caso Fundaciones, el caso Manicure. Se ha planteado, senadora, como un hecho casi histórico, ¿no? Porque es un diputado que estaba en ejercicio, desaforado ahora, pero que va a prisión preventiva por fraude al fisco. ¿Cómo interpreta usted lo que hay detrás de eso y la señal que está enviando también la justicia en un marco que es más amplio, que es el caso Fundaciones en general, que tiene muchas aristas y otros protagonistas también? Mira, yo creo que lo que está haciendo hoy día la Fiscalía y lo que está haciendo la justicia, yo creo que es un acto ejemplarizador absolutamente. O sea, que nadie está fuera hoy día de la ley, de la investigación. Y creo que eso es absolutamente positivo. ¿Cuántas veces escuchábamos la frase, mira, a este no le va a pasar nada porque es diputado, porque es senador, porque es ministro, o no sé qué? Yo creo que hoy día con esto, ¿no? Donde se está investigando ya hace varios meses lo que está ocurriendo, creo que es de absoluta justicia y creo que es lo que corresponde. O sea, me alegro mucho porque yo creo que esto da a la Fiscalía como a los tribunales, ¿no? Esta sensación de que hoy día sí hay justicia para quien comete delito. El caso de Ojeda está acusado de desviar plata, de fraude al fisco,
Estamos hablando, senador, de platas que iban destinadas a mujeres vulnerables, a cursos de manicure, de peluquería, de oficios de ese tipo, y que finalmente termina en manos de fundaciones que eran afines a él, a sus amigos, en fin, la gravedad del asunto, ¿cómo la calibra? Yo creo que todo el caso de fundaciones, en todas sus aristas, porque al final había mucha gente involucrada y no solamente las primeras fundaciones en Antofagasta que se consideraron. Sí. Tiene que haber justicia y la justicia tiene que ser igual para todos. Ahora, me gustaría que avanzara más rápido las investigaciones. Me hubiese gustado que el gobierno se querellara porque no se querelló, entonces no se pudo investigar, en particular al Ministerio de Vivienda. Pero en la acción de justicia no vamos a criticar la acción de la justicia que sí se está haciendo. Lo que me gustaría es que el gobierno se querellara y que se permitiera investigar dentro del Ministerio de Vivienda, que no lo ha hecho y por lo tanto no se ha podido investigar en gran parte cosas que yo creo que tendrían que haberse investigado. Pero la acción de la justicia hay que apoyarla. Pero yo quiero recalcar ahí del ministro Montes, ¿eh? El ministro Montes, que nosotros además lo conocemos. No estoy culpando al ministro Montes. Sí, pero él es el que lidera la cartera. Pero no ha permitido que haya una querella para poder investigar Antofagasta. Pero él es el que lidera la cartera. Y liderando la cartera, el ministro Montes ha puesto todo a disposición de la justicia. O sea, nosotros lo vimos llegar, ¿no es cierto?, a Antofagasta con cajas de investigación o cajas de información para que se investigue. Entonces yo creo que jamás el ministro Montes, como cualquier otro ministro, no se va a negar a que se investigue, porque él, yo creo que fue el primer afectado, ¿no?, políticamente de lo que estaba ocurriendo. Entonces yo creo que a él le interesa, como a todos nosotros, que esto se investigue absolutamente en profundidad. Bien, vamos a seguir atentos a las aristas del caso Fundaciones. Les agradecemos a los senadores. Alejandra Sepúlveda, Rojo Edwards, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí entre 13 Feliz año. Que esté muy bien, feliz año para ustedes también. Feliz año. Vamos a hacer una pausa y al regreso